Vamos a meternos de lleno en el año 1895 para analizar un texto de Freud que, la verdad, le dio un giro completo a cómo se entendía la ansiedad. Pensemos que en esa época el diagnóstico de neurastenia era como un gran cajón desastre donde caía casi cualquier malestar nervioso. Y en medio de ese desorden, Freud se anima a hacer algo distinto. Aísla y describe un síndrome completamente nuevo. Lo llamó la neurosis de angustia. Acompáñenme a desglosar cómo fue que lo hizo. Para seguirle el hilo al razonamiento de Freud, vamos a hacer este recorrido. Primero, vamos a entender cuál era el problema de base. Después, nos meteremos con su propuesta, la neurosis de angustia, y vamos a ver los síntomas que la definen. Luego, claro, investigaremos las causas, que en su momento fueron muy polémicas. Desentrañaremos el mecanismo que él propuso. Y para terminar, veremos cómo esta nueva pieza encaja en el gran rompecabezas de las neurosis. A ver, situémonos a finales del siglo XIX. El diagnóstico de neurastenia era un verdadero caos. Se usaba para todo, desde un dolor de cabeza hasta problemas digestivos, pasando por un agotamiento general. Y claro, este desorden diagnóstico era un freno de mano para la práctica clínica. No se podía avanzar. Y esta frustración es justamente el motor de este trabajo de Freud. Él mismo lo dice clarito. Es imposible llegar a conclusiones válidas si seguimos usando una etiqueta que significa todo y nada al mismo tiempo. Él sentía que debajo de ese paraguas gigante de la neurastenia había cuadros clínicos diferentes que pedían a gritos ser separados para, por fin, poder entenderlos. O sea, esa ambigüedad era un callejón sin salida. Porque, piénsenlo, si todo es neurastenia, entonces nada es neurastenia. Era imposible identificar una causa común y ni hablar de un tratamiento que funcionara, porque se estaban mezclando, peras con manzanas, cuadros clínicos que no tenían relación entre sí. Entonces, frente a este caos, la solución de Freud es radical. Propone, por así decirlo, agarrar unas tijeras conceptuales y recortar de ese gran manto de la neurastenia un grupo específico de síntomas que siempre aparecen juntos, que parecen tener una misma causa y un mismo mecanismo. Básicamente, lo que propone es dar a luz a una nueva enfermedad. Y la bautiza neurosis de angustia. Ojo, el nombre no es casual. Freud se da cuenta de que, más allá de la variedad de síntomas que veía, todos parecían girar alrededor de un núcleo central. La angustia es el Sol, y todos los demás síntomas son los planetas que orbitan a su alrededor. Ok, pero para proponer algo tan grande, Freud necesitaba pruebas, evidencia clínica. ¿En qué se basó para justificar esta separación? Bueno, metámonos en su consultorio y veamos qué síntomas empezó a agrupar meticulosamente bajo esta nueva categoría. El primer síntoma que nota es una irritabilidad general. Esa sensación de que cualquier ruidito molesta, de que todo saca de quicio. Pero para Freud, esto es mucho más que mal humor. Para él, esta es la primera pista teórica. Es como una luz de alerta en el tablero del sistema nervioso que le está diciendo, ojo, acá hay una acumulación de excitación que no está encontrando por dónde salir. Y acá llegamos al corazón del asunto, al síntoma nuclear, la expectativa angustiada. Freud describe una angustia que no está atada a nada en particular. Es una energía, dice él, libremente flotante, que está como desesperada buscando algo a qué aferrarse. Es esa sensación terrible de que algo malo va a pasar, pero sin tener la menor idea de qué. Ahora, esta angustia flotante no siempre es un murmullo de fondo, a veces irrumpe con todo, en forma de un ataque, y puede manifestarse de muchísimas maneras. A veces es el sentimiento puro de terror, otras viene acompañado de ideas catastróficas, como de volverse loco. O, y esto es muy común, se disfraza de síntomas físicos tan fuertes que la persona ni siquiera se da cuenta de que lo que siente es angustia. Se queja del corazón, de que no puede respirar, de los sudores, sin saber que el motor de todo eso es la angustia. Y acá vemos al Freud más clínico, al que le gusta el detalle. Toma uno de esos síntomas, el vértigo, y lo analiza con una precisión increíble. Dice, el vértigo de la neurosis de angustia no es el vértigo que te hace girar todo, como el de un problema en el oído. No, es más bien una sensación de que el piso se mueve, de que las piernas no sostienen. Pero, y esto es clave para el diagnóstico, nunca, pero nunca llega a provocar una caída real. Esta agudeza para diferenciar también la aplica a las fobias.
Él se da cuenta de que las fobias que aparecen en la neurosis de angustia son distintas a las de la neurosis obsesiva. A ver, en ambos casos hay un miedo que se desplaza a un objeto, pero el origen no es el mismo. En la neurosis de angustia, es como si esa angustia que estaba flotando en el aire encontrara un pararrayos y ¡pum!, se le pega. En la neurosis obsesiva, el mecanismo es más complejo. Hay una idea intolerable que se reprime, y es la energía de esa idea la que se desplaza a otra cosa. Muy bien, ya tenemos el cuadro clínico descrito. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Y todo esto de dónde sale? Y es acá donde la teoría de Freud se pone más específica y, para la Viena de su época, bastante más controversial. Él va a proponer que la causa de todo esto hay que buscarla en la vida sexual de la persona. Al observar a sus pacientes, Freud empieza a notar un patrón que se repite y se repite. Ve que la neurosis de angustia aparece de forma consistente en situaciones donde la tensión sexual se genera, pero no se libera de una manera satisfactoria. Y esto incluye de todo, desde la abstinencia, el coitus interruptus, hasta la excitación que no llega a nada en noviazgos largos o la falta de satisfacción en matrimonios. A pesar de que las situaciones son muy diversas, Freud encuentra un hilo conductor. En todos estos casos, dice él, se produce una excitación sexual en el cuerpo, una energía física, somática. Pero esta energía, en lugar de ser procesada por la mente y llevar a una acción que la descargue, se topa con una pared. Es como un río al que le ponen una represa. El agua no desaparece, se desborda y busca salir por otro lado, de forma anormal. Y Freud, que era muy astuto, se adelanta a la crítica más obvia que le podían hacer. Si prácticas como el coitus interruptus son la causa y son tan comunes, ¿no debería estar todo el mundo con neurosis de angustia? Es una pregunta excelente, muy lógica. Y su respuesta es muy interesante. Él dice que la causa por sí sola es como una semilla. Para que esa semilla germine y se convierta en una neurosis hecha y derecha, necesita un terreno fértil, o sea, una predisposición, que el daño se vaya acumulando con el tiempo o que se sumen otros factores de estrés. La causa no actúa en el vacío, sino que prepara el terreno. Ya tenemos el qué, los síntomas, y el por qué, la etiología. Ahora vamos a lo más profundo, el cómo. ¿Cuál es esa maquinaria psicofísica que transforma la excitación sexual que no se procesa en un ataque de pánico o en un vértigo? Freud propone un modelo que va más o menos así. Normalmente, la excitación física del cuerpo se traduce en deseo en la mente, en líbido, que busca resolverse en una acción. Pero en la neurosis de angustia, ese puente entre el cuerpo y la mente está como roto. La energía física no logra convertirse en deseo, y por lo tanto no se descarga. Entonces, esa energía acumulada se desvía y se gasta por una vía más primitiva, subcortical, transformándose directamente en los síntomas de la angustia. Y esto nos lleva a la diferencia clave, la que justifica toda su argumentación para separar estas dos entidades. La neurastenia, para Freud, es el resultado de una descarga inadecuada que debilita, que empobrece al sistema. Es como un tanque que tiene una fuga y pierde energía. En cambio, la neurosis de angustia es todo lo contrario. No es una pérdida, es una acumulación tóxica. Es un tanque que está a punto de reventar por la presión que no encuentra salida. Y acá viene una de las ideas más potentes. Los síntomas físicos de la angustia son, en cierto sentido, un sustituto, un eco, de la acción sexual que se omitió. Las palpitaciones, la respiración agitada, la sudoración, son los mismos fenómenos que ocurren en el acto sexual. Pero acá aparecen solos, fuera de contexto, magnificados y sin ningún placer. Son la huella física de una descarga que nunca sucedió. Y para ir cerrando, Freud no deja a su nueva creación aislada. La ubica en el mapa de las neurosis que él estaba construyendo y muestra qué tiene en común y en qué se diferencia de las otras, sobre todo de su hermana, la histeria. Y aquí vemos una de sus ideas más elegantes. Freud dice que la neurosis de angustia es el correspondiente somático de la histeria. Son como dos caras de la misma moneda. En ambas hay una energía que se desvía y se manifiesta en el cuerpo. La gran diferencia es de dónde viene esa energía. En la neurosis de angustia, la energía es física, somática, acumulada en el cuerpo. En la histeria, la energía es psíquica y nace de un conflicto mental, de una idea reprimida.
Una nace en el cuerpo, la otra en la mente. Y cerramos con esta reflexión, para que nos quede dando vueltas en la cabeza. Esta distinción que hace Freud hace más de un siglo, separando una ansiedad de origen casi bioquímico de otra que nace de un conflicto mental. ¿No les suena increíblemente actual? Pensemos en los debates de hoy sobre si la ansiedad se trata con medicación, que apunta a lo somático, o con terapia, que apunta a lo psíquico. Este primer paso de Freud, aunque hoy lo veamos con otros ojos, abrió una puerta a una discusión que sigue más viva que nunca.